Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ortiz, soy estudiante del programa de Historia y a continuación haré una breve presentación sobre la definición, la tipología y el uso de las fuentes históricas. En primer lugar, me gustaría comenzar con una frase del historiador francés Marc Bloch, quien afirma lo siguiente: el historiador se halla en la imposibilidad absoluta de comprobar por sí mismo los hechos que estudia. Esto quiere decir que el historiador necesita valerse de algo para darle soporte y fundamento a su interpretación o reconstrucción de los acontecimientos. Ese algo más es la fuente, entendida esta como el origen de la información con la cual trabaja el historiador para dar respuesta a un interrogante. Según Bloch, las fuentes son cualquier vestigio, rastro o huella humana dejada a través del tiempo, la cual es susceptible de ser interpretada y puesta en un contexto. Así, un documento como una carta o un poema, así como una estatua o una pintura, son formas de registrar la experiencia humana que perduran en el tiempo y que pueden servir a la construcción de un análisis para comprender fenómenos sociales. De esta manera, una fuente va a ser cualquier objeto e incluso personas que pueden aportar información sobre la actividad humana y los procesos que atraviesa una sociedad en un momento dado. Ahora bien, ¿para qué sirven las fuentes? Primero, pues proporcionan elementos para el análisis, la interpretación y reconstrucción de dichos procesos sociales que se había mencionado, en los que el historiador debe ser capaz de interrogar esas fuentes para obtener la información que le es útil. Esto es conocido como el tratamiento de las fuentes, que básicamente es un ejercicio de selección, pues no todo el contenido de una fuente va a ser utilizado. Es necesario seleccionar aquello que se relaciona con el tema de interés y que sirve para responder los interrogantes que se plantean sobre una sociedad o sobre un fenómeno social en un momento determinado. Es importante en este ejercicio entender que las fuentes no son infalibles, son una porción de una lectura de la realidad, apenas son lecturas parciales que tienen, por supuesto, limitaciones. Y estas limitaciones se ven en el alcance de lo que puede registrar o lo que puede transmitir o expresar. Lo que dice un periódico puede ser diferente de lo que dice un testimonio, así como lo que se plasma en un libro puede tener mucha distancia de lo que se retrata en una imagen. De tal manera que es necesario hacer un ejercicio de contraste que permita construir un relato verídico sobre los acontecimientos o los procesos que atraviesa una sociedad. Ahora bien, vamos a los tipos de fuentes. Las fuentes se pueden clasificar según su naturaleza en dos grandes grupos: fuentes primarias y fuentes secundarias. También se habla de un tercer grupo, las fuentes terciarias, pero se abordará más adelante. En cuanto a las fuentes primarias, podemos decir que esas son las contemporáneas a los sucesos, hechas en el calor del momento, y se obtienen de manera indirecta como elementos o productos en bruto, es decir, que no han sido transformados o sometidos a modificación o a manipulación por parte del investigador. Las fuentes primarias normalmente hacen parte de un proceso que se denomina heurístico, que básicamente es la selección de la información y la recolección de dicha información para la construcción de un análisis, que es lo que nos lleva a las fuentes secundarias, que básicamente se construyen a partir de esas fuentes primarias y resultan ya de un ejercicio de tratamiento en donde se hace un análisis e interpretación de conformidad a una metodología y a un enfoque teórico. Esto se denomina como proceso hermenéutico o de interpretación. Cabe notar que las fuentes secundarias, si bien son el resultado del tratamiento de esas fuentes primarias, también son una fuente en sí misma que puede resultar útil para la construcción de investigaciones posteriores. Sin embargo, pues las fuentes primarias le permiten al historiador desarrollar un propio punto de vista, mientras que las fuentes secundarias puede que ya estén marcadas por las prioridades investigativas de quien hizo ese ejercicio historiográfico de producción. Finalmente, las fuentes terciarias pues van a aparecer como catálogos
que recogen fuentes primarias y secundarias para pues, permitir una organización y una clasificación de los temas que facilite una labor de acercamiento a los acontecimientos, a la comprensión de los fenómenos sociales. Pero las fuentes también se pueden clasificar según el soporte. Aquí es importante anotar que se trata de fuentes primarias o secundarias, se pueden encontrar en distintos soportes, que básicamente son las que se plasman acá: la escrita, la oral, la plástica, la audiovisual y la digital. Aquí se dividen en dos grandes grupos: escritas y no escritas. Las fuentes escritas son las que han tenido un predominio en la disciplina, pues dada su concepción positiva en la que se tenía por real lo escrito, por objetivo aquello que estaba plasmado en documentos, cuando no necesariamente es así. Pues si bien la historia escrita es un elemento fundamental para el registro de la memoria social, no contar con ella no implica que no existan formas de preservarla ni que pues, no hayan formas de registrar la experiencia humana. Por eso los distintos grupos han desarrollado mecanismos de transmisión, que pueden ser orales o pueden ser de otro tipo, que han permitido mantener en la memoria colectiva hechos significativos para los conglomerados sociales y así mantener también un sentido de un devenir histórico. Bueno, tratando ya una por una, podemos decir que la fuente escrita, como su nombre lo indica, es aquella que su contenido está en lenguaje escrito. Básicamente son los registros de pensamientos y de eventos que están plasmados en libros, en literatura, en documentos oficiales, en leyes, códigos, etc. Como puede ser un ejemplo, una constitución política. Supone un documento histórico y una fuente que puede servir para interpretar la forma en la que una sociedad en un momento determinado concebía las leyes o tenía ciertos valores y preferencias. De la misma manera, pero con un lenguaje pues, no escrito, aparece la fuente oral, que reúne básicamente testimonios, relatos de memoria individual y memoria colectiva que son transmitidos oralmente de generación en generación y que reflejan la mentalidad adoptada por un grupo en un determinado momento, pues mostrando sus valores y sus creencias y cómo se han transformado a través del tiempo. Cabe decir que el ejemplo más claro de esto suele ser la entrevista, que se utiliza como un ejercicio básico para contrastar con otro tipo de fuentes, como puede ser la fuente escrita. En tercer lugar, pues viene a aparecer la fuente plástica, que va a representarse mediante imágenes pictóricas o iconográficas, en donde las figuraciones pueden ser realistas o ficticias, pero pues cumplen el mismo propósito de transmitir o expresar de otras maneras experiencias humanas. En este caso, lo que se ve aquí es un cuadro de Pablo Picasso, La Guernica, que retrata el bombardeo sobre dicha población por parte de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española. Y aunque no está en un lenguaje escrito, sino que utiliza figuraciones y elementos simbólicos, nos da a entender la vivencia o la experiencia de un evento tan traumático como lo fue el bombardeo a una población civil. Luego vienen las fuentes audiovisuales, en donde se combinan formatos visuales, como puede ser lo iconográfico, con formatos sonoros, de tal manera que se produce una combinación de imágenes estáticas y movimiento. Un ejemplo por excelencia es el documental, los registros fílmicos de ciertos personajes o pues incluso el cine, que funcionan como narraciones que registran la experiencia humana y la relacionan en un contexto ficcional o real que nos permite dar cuenta de la mentalidad de una sociedad en un momento determinado, en donde pues también se ven reflejadas esas creencias y valores que estaban en ese entonces. Y finalmente están las fuentes digitales, que combina pues lo escrito con lo no escrito y recoge parte de esas fuentes primarias escritas en un formato visual y disponible para un público masivo. También se hallan colgados en páginas web que son de fácil acceso para el público,
pero que pues a veces puede que no tengan la misma rigurosidad que otro tipo de fuentes trabajadas, ¿no? Bueno, y finalmente podemos concluir que las fuentes son la materia prima con la que trabaja el historiador para la construcción del análisis e interpretación de los procesos sociales. Las fuentes tienen un valor como registro de la actividad humana y confección del conocimiento, pero deben ser interpeladas y sometidas a crítica. Es decir, deben ser puestas en un contexto y resultar funcional para un análisis y una interpretación, no existir simplemente como elementos disociados o descontextualizados que andan flotando por allí. Y finalmente, las fuentes son fundamentales para el ejercicio historiográfico, ya que lo dotan de rigurosidad y le permiten diferenciarse de ejercicios narrativos como la literatura y el periodismo, aunque este último también recurre a fuentes, no lo hace a partir de una metodología y un enfoque teórico como si un historiador lo viene haciendo. De tal manera que las limitaciones son mucho más visibles que cuando se recurre a una metodología para construir interpretación de fenómenos sociales. En el caso del historiador le atañe a una construcción no solo de hechos pasados, sino también sucesos presentes que permiten entender el devenir, el sentido y la transformación de una sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias.